Hemos escuchado por todos lados el día de ayer a todos aquellos que están en contra de que se haya aprobado esta ley, que además la han definido como populista, como una ley que busca votos en las siguientes elecciones. ¿Qué le merece a usted estas afirmaciones? Yo creo que esa es una manera de buscar desacreditar al primer poder del Estado, ¿no? Que es el Congreso de la República, acerca de las leyes que estás dando. Leyes que creo que corresponde al Congreso de la República dar cuando sienta y vea y constate, ¿no?, que hay derechos vulnerados a los trabajadores del Estado. Hablemos de esos derechos vulnerados, por favor. Bien, nosotros éramos docentes nombrados que ya teníamos una estabilidad laboral con la ley del profesorado, la 24029. ¿No? Nosotros hemos trabajado 25 años, 30 años, 35 años. Hay muchos profesores que tienen esa cantidad de servicio. Y de un momento a otro sacan la ley de la reforma magisterial, donde que anulan las leyes anteriores, que sería la ley del profesorado y la ley de la carrera pública, que es la ley 29062, ¿no? Ley que modifica la ley del profesorado en lo que se refiere a la carrera pública magisterial. Esa es la 29062, ¿no? Entonces, ¿qué modifica? ¿No? Y implantan lo que es la nueva ley de la reforma magisterial. ¿Y qué cosa dice la nueva ley de la reforma magisterial? ¿Qué cosa dice la nueva ley de la reforma magisterial en su disposición primera, transitoria en la primera y en la cuarta? Dice lo siguiente: que los profesores que pertenecen a la ley de profesorado, nosotros pertenecemos a la ley de profesorado, serán ubicados de la siguiente manera. Los que están en la tercera bajarán a la segunda, los de la segunda a la primera y la primera se quedan en la primera. Los profesores que pertenecen a la ley 29062 ubicarán de la siguiente manera. Los de la primera pasaban a la segunda escala, la segunda a la tercera y la cuarta y así, sucesivamente. O sea, se ubicaban automáticamente. Ni uno de los profesores se ha ingresado por carrera, por examen, a esta ley. A unos le bajaron de nivel y a otros lo subieron. Ninguno de los grupos de profesores ingresaron a la ley de la carrera pública magisterial por concurso. Todos fueron automáticos. Y nosotros que somos de la ley de profesorado, tampoco a nosotros sí no nos fascinó bien el tema. Ya, ¿y a qué se debió esta discriminación? Porque para ustedes ha sido una discriminación. Claro, pregúntenle al ministerio, porque ellos hasta ahora no tienen respuesta. Ellos solamente saben decir de que no teníamos títulos, pero teníamos los títulos. Y no es un tema que yo lo digo porque quiero decir que tengo el título. Acá están los títulos de los profesores. Usted, por ejemplo, hablemos de usted como un ejemplo de lo que ha sucedido. Usted, por ejemplo, tiene su título. ¿Qué pasó con usted? ¿Fue retirado por qué razón? Bueno, mi institución preparó una evaluación para los que querían se presentaban y los que no nos presentábamos. Pero ¿por qué yo, por ejemplo, no me presenté? Porque veía que venía una insana intención para con los docentes en este examen que nos tomaron. Y eso ha sido el resultado verdadero. Porque mire, pregúntese a cualquier académico. Un examen que usted tome para 5.000 docentes, 5.500 docentes que se inscribieron y que solamente aprobaran 500 profesores, ¿qué significa? Es que puede significar varias cosas. Puede significar que en realidad la capacitación constante de los docentes no ha estado bien manejada, por ejemplo, que no los ha llevado a tener un conocimiento como para poder aprobar este examen, que no han podido tener la capacidad también de capacitarse ellos mismos, tal vez. Puede ser analizado de diferente manera, pero para ustedes esto ha sido ¿por qué? Y también podríamos decir
que una vez que los profesores salieron de la evaluación, nunca les entregaron el cuadernillo de las preguntas que tomaron en ese momento, y que los profesores en dónde hacían sus reclamos. Ujú. Entonces, por ejemplo, en el caso de usted decidió no ir al examen porque veía que esto olía mal, diciéndolo Olía mal. coloquialmente. Así es, así es. Tenía ya tufos de cierta Ya, entonces, característica. ¿cuál era el objetivo para ustedes? ¿Retirar, despedir a una gran cantidad de docentes o dejarlos mal o acusarlos o irresponsabilizarlos de la situación de la educación en el país? ¿Qué era ese olor mal? El Ministerio de Educación implementó una política de desempleo, Ya. de poder votar y de votarnos a los profesores, con un solo pretexto, un pretexto burdo de decir de que eran profesores sin título profesional. Y yo le pregunto algo, ¿cómo es posible que nos voten hasta el 31 de mayo, nos pasen al retiro hasta el 31 de mayo, y el ministro salga diciendo que lo estamos retirando a más de 14.000 soles porque no tienen título? De esta manera la educación va a crecer, va a mejorar bien adelante, ¿no es cierto? Ujú. Y al día siguiente, 1 de junio, nos contratan porque tenemos título. Claro, pero O sea, para el mes de mayo éramos nombrados, pero éramos interinos, ¿no? Y no le servíamos al Estado. Pero a partir de la primera semana de junio nos contratan y sí le servimos al Estado. Sí, somos buenos profesores. bien, pero hay varios motivos por los que no se les ha contratado, no solamente por no tener título, sino por no rendir el examen o por desaprobar el examen. Perdón, los contratos a partir del 1 de junio Ujú, han sido docentes, los docentes hemos participado, hemos sido contratados, ujú. y desde ahí estamos laborando como profesores contratados. Claro, ya no nombrados, sino contratados, por la necesidad también. Pero ustedes han tenido una lucha larga, ¿no?, en el Poder Judicial, que al final le dio la razón al Ministerio de Educación. Perdón, disculpe. A ver, Yo cuénteme. creo que el Ministerio de Educación está malinformando totalmente acerca de eso. A ver. Los docentes, una vez que nos pasaron al retiro, hemos pasado a hacer todos nuestros procesos judiciales. Ujú, Y acá le estoy mostrando una sentencia de una casación. La casación le da a la Corte Suprema de Justicia de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Tributario. También tenemos sentencias judiciales de la Corte Superior de Justicia, donde ordenan al Ministerio de Educación a reincorporar a los docentes, y acá están sus resoluciones de reincorporación por mandato judicial y por sentencias de casación, incorporarlos a los profesores a la ley de profesores, y luego ubicarlos a la ley de la reforma magisterial. ujú. Entonces, ¿dónde está el Ministerio de Educación que ellos han ganado los procesos judiciales? Ellos no nos han ganado hasta ahora. Lo que pasa es que tenemos, entre todo este tiempo de lucha, por lo menos tenemos 14, 15 casaciones. Ujú. Entonces, para llegar a 2.000, 3.000 casaciones, ¿cuántos años van a pasar? Están viendo los casos individualmente. Algunos se han presentado individualmente, algunos se han presentado grupalmente. Y es más, Ujú. el Ministerio de Educación, cuando la Comisión de Educación debatía este proyecto de ley, se presentó y participó de las reuniones. Y el Ministerio de Educación participa y entrega este documento a la Comisión de Educación, en la que el Ministerio de Educación reconoce que ya había incorporado para el año 2018 a 148 docentes por mandato judicial. Bien, pero una pregunta, profesor, que es la pregunta que se están haciendo muchos ciudadanos. ¿Cómo hacer entonces para mejorar? ¿Se debe mejorar el nivel de los docentes, el nivel de los profesores en nuestro país, para ir mejorando también en ese aspecto el nivel de la educación de nuestros niños? ¿Se debe mejorar? ¿Cuál es la propuesta que tendrían ustedes para poder hacerlo? Lo que pasa es que tiene que haber lo que antes existía, que eran las capacitaciones constantes.
Y déjeme decirle que últimamente no existen ese tipo de capacitación. ¿Últimamente hace cuánto tiempo? Hace 10 años atrás que ya no existe ningún tipo de capacitación. Ujú. El Ministerio de Educación ha venido elaborando una estrategia de capacitación que capacitaba a 20 profesores y esos 20 profesores tenían que ser efecto multiplicador y los otros 20 también tenían que ser efecto multiplicador y al final esto se convertía en un teléfono malogrado. Ujú. Pregúntele si Pronacap está funcionando. Pronacap no está funcionando. A nosotros nos exigen, a educación le exigen que tengan títulos los profesores, pero los funcionarios del Ministerio de Educación son bachilleres. Nos dicen porque la educación es mala, porque teníamos profesores que no tenían título, pero sus funcionarios son bachilleres. Ha habido una ministra que ha sido bachiller